ahí afuera hay una ciudad y es una ciudad que también se mide por la manera en que trata a quienes la han construido a esta ciudad. Y cuando hablamos de gente que ha construido la ciudad, hablamos también de personas mayores. Y no estamos hablando solamente de jubilaciones, medicamentos o de una cuestión previsional. Estamos hablando de cómo se vive, cómo se transita una ciudad, si una vereda es accesible, si una señal está correctamente colocada, si una persona puede hacer un trámite sin quedar afuera porque no sabe utilizar una aplicación, si puede reclamar y ser escuchada, si puede caminar por su barrio con tranquilidad. Bueno, en Río Cuarto, el Frente de Jubilados, Jubiladas, Pensionados y Pensionadas viene planteando una serie de cuestiones de distintas maneras, viene planteando y necesita ser escuchado. Todos los integrantes del Frente necesitan ser escuchados y si fueran escuchados, también terminaríamos todos siendo beneficiados. Las demandas se han hecho o se han planteado, como yo venía diciendo, de distintas maneras, entre ellas al municipio. Pero bueno, por el momento no ha habido mucha escucha y un poquito de eso vamos a hablar hoy y para eso tenemos el estudio bien poblado, como nos gusta a nosotros. Están con nosotros los integrantes del Frente de Jubilados, Jubiladas, Pensionados y Pensionadas de Río Cuarto, Isabel Medina, Oscar Sosa y Guillermo Ashworth. Bienvenidos, Isabel, Guillermo, Oscar, buenos días a los tres. Hola Susana, buenos días. Buenos días. Y gracias siempre por este espacio que nos das al frente. Bueno, esto, y lo digo siempre, es una decisión de este espacio grande que contiene la radio, que es la cooperativa Al Toque, y nosotros somos totalmente, o tenemos la convicción que hay que dar voz a los sectores importantes de la ciudad, y la idea de que se generara este espacio fue precisamente por el trabajo que ustedes vienen haciendo, en realidad, porque de lo que fue una entrevista, que podía ser una y nada más, empezamos a descubrir todo esto que vienen movilizando, que es un montón. ¿Cuál es bueno, no sé si hay principal demanda, pero cuéntenme hasta ahora, no sé quién quiere empezar, por dónde ha venido el planteo al municipio y bueno, después hablamos de si ha habido escucha o no, pero Dale. ¿por dónde han empezado los planteos? ¿Arranca Isabel? No, ¿Querés hablar? ibas a hablar vos de la intendente. De la parte En cuanto a la escucha de la intendencia, ha sido nula. Nosotros tuvimos en un momento un reclamo muy puntual, que fue el tema de la fabricación, de la posibilidad de volver a fabricar los medicamentos como los hacía la municipalidad, un determinado Bademec, uno digo que van a ser todos los medicamentos, que eso hubiera sido, que es, si se hiciera, un alivio muy importante para adultos mayores, sobre todo considerando que la jubilación mínima es nada. Entonces es una ayuda, sería una ayuda muy importante y sería una economía para el municipio muy importante. Hicimos una solicitud de entrevista con el intendente, nunca nos atendió, nunca nos contestó. Hicimos una actividad frente al Palacio Municipal por el tema de los medicamentos, él estaba adentro, tampoco salió ni siquiera para decirnos muchachos, entró, salió, bueno, nada, nunca nos dieron bolilla. Solamente fuimos escuchados cuando tomamos la banca en el Consejo Deliberante, que ahí lo planteamos claramente, esto ya hace como 2 años, por lo menos, y bueno, nada más. O sea que no hemos sido recibidos directamente, no es que no hemos sido escuchados, no hemos sido recibidos. ¿Cuál es la propuesta concreta? Porque es muy interesante, además en un momento en el que el PAMI se está retirando de la provisión de medicamentos como correspondería, pero bueno, frente a esto hay la posibilidad de generar esta instancia que a su vez tiene historia, porque esto ya existió y funcionó. Isabel. Bueno, ahí voy a entrar yo. Yo soy enfermera. De todas formas,
me he desempeñado en el centro de salud en farmacia por cuestiones bueno, que no voy a hacer larga la historia, pero me he desempeñado en farmacia durante 1 año y medio por disposición de las autoridades. Y sé cómo funcionaba ese laboratorio, que era muy interesante porque la farmacia, yo atendía al público, es decir, mi función era esa, pero a su vez sabía cómo era la función del laboratorio porque debíamos rellenar la farmacia de medicamentos, y eso estaba tan bien aceitado. ¿Por qué? Porque la fabricación se hacía en el laboratorio. Estaban las máquinas, estaban el personal idóneo, tenía todas las medidas de seguridad, y estaba controlada por una aseguradora de ARP, que bueno. De riesgo de trabajo. Sí, claro. Y estaba a cargo de un bioquímico, el que se hacía responsable de todo eso, de recibir monodrogas y de todo eso, y de capacitación del personal. Estaba todo bien. Yo no sé, el laboratorio lo cerraron porque dijeron en el 2001, porque dijeron que lo iban a mejorar. Pero yo, que estaba dentro de eso, estaba trabajando ahí, que las colas eran interminables de gente que tenía bajos recursos, pero también gente que no los tenía, como en el caso que surge ahora, que hay jubilados que no llegan a comprar los medicamentos, y esos genéricos, porque eran genéricos. Por supuesto, los laboratorios no existen en el centro de salud, era todo genérico. Y bueno, las colas eran interminables. Y yo digo, en este momento que el PAMI se está retirando, ¿cuánta falta hacía eso? Y yo he ido a entrevistar a la nueva bioquímica, y ellos me dicen, el año pasado fue, cuando nosotros empezamos con la audiencia en el Consejo Deliberante, con la no recibimiento del intendente, para preguntar por qué no se puso de nuevo en función el laboratorio. ¿Y qué te dijeron? Y me dijo que la bioquímica que estaba a cargo, que no me recuerdo el nombre ahora, me dijo que ellos se estaban manejando con el programa Remediar, y que muy pocos medicamentos que habían quedado estaban usando los genéricos de que se fabricaron en el laboratorio. Que ella no podía darme explicación, no estaba autorizada para darme explicación, porque no funcionaba el laboratorio. Y eso está ahí cerrado. Pregunté si todas las reformas nuevas que había tenía alguna función el laboratorio. Me dijo que no. Ellos no tenían contacto, es decir, la farmacia se redujo muy chiquita a lo que era, porque desde esa farmacia se preparaban las cajas para distribución a todos los dispensarios. En el momento que yo me retiro, que era el 2006, 2004, 2006, se estaban distribuyendo los medicamentos quincenalmente a los 15 dispensarios, que después fueron 16. Dispensarios me refiero a los centros periféricos que están en cada barrio, previa visita domiciliarias de asistentes sociales, que ellas se encargaban de saber a dónde estaba el foco rojo, dónde debía haber una persona anciana con problemas, que no estaba recibiendo medicación, que no estaba o que necesitaba la ayuda. Entonces, asistente social era el vínculo entre la farmacia y los demás problemas sociales que había en ese momento. Estoy hablando 99 a 2001, en el que yo me desempeñé en la farmacia. Pero a su vez la guardia del centro de salud también trabajaba con esa medicación. O sea que si uno iba con una urgencia, por ejemplo, yo he estado trabajando con los médicos de ahí, y un ketorolac y una dexametasona era gratis. Se la ponían y usted si iba con el dolor de muela o una cosa así, se lo sacaban de la urgencia. Hoy no hay eso. Entonces, la guardia y el laboratorio fueron cerrados para mejorarlos.
Y nunca más Y se abrieron. yo estoy casi cumplir 20 años de jubilarme y todavía no se armó. Y no voy a decir lo que he escuchado últimamente de que el centro de salud está precioso. Yo me hubiera gustado trabajar en ese centro de salud, pero no es para el público, creo que no es para el público común, ni siquiera para los jubilados, porque creo que eso va a ser usado para prácticas de las universidades privadas. No voy a preguntar por qué creen que no son recibidos, porque en todo caso... Hay que preguntar al intendente. Claro, hay que preguntárselo a él. O Es hacerle más, llegar esta charla para que tenga la totalmente. posibilidad de Ojalá dar se la una pudiera hacer. respuesta. Claro, porque yo creo que es muy importante, porque no es solamente, que esto me parece lo valioso, no solamente se viene con un reclamo, se viene con una propuesta, y con una propuesta que funcionó, y funcionó bien. Entonces, no podemos saber nosotros cuál es la situación del intendente para no atender a este pedido, pero sí podemos hacerle llegar la charla a ver qué respuesta a lo mejor se obtiene. Guillermo, ¿cómo fue el pedido que se hizo al intendente y que no ha tenido respuesta? Nosotros hicimos varios pasos. Sí. Primero nos interiorizamos de cómo funcionaba. Con quien tuvimos varias reuniones fue con Alberto Cantero, que fue el intendente donde se desarrolló este programa, y que Guillermo de Rivas era el secretario de gobierno, o sea que no desconoce absolutamente nada, De cómo funcionó esto. porque él era el secretario de gobierno. Entonces, bueno, Cantero nos contó un montón de cómo funcionaba el sistema, nos contó el ahorro. El ahorro era, se pagaba el 10% de lo que te cobran los laboratorios. O sea, un medicamento de 100 pesos, la municipalidad le costaba 10 pesos, para que tengamos en cuenta el ahorro. Claro. Ahora se compran con convenios que tienen con distintos laboratorios, creo que todavía lo tienen con San Luis y con el... Sí. Bueno, pero no se fabrica. Después de hablar, aparte de haber hablado con el ex intendente Alberto Cantero, estuvimos viendo qué posibilidades había, fuimos a la universidad, hablamos con los decanos de la Facultad de Exactas y de Ingeniería, por la parte de Ingeniería Química, total predisposición, les pareció Perdón, Guillermo, porque ahí entra otro punto importante, que es recurrir a valor humano, que hay. a recurso humano que tenemos con nuestra Totalmente. universidad. Y ¿no? laboratorios. Perdón, bueno. Y los laboratorios que tiene la universidad. Entusiasmados, los dos decanos, con el ok o la buena onda también de rectorado de la universidad para que esto no se pueda desarrollar. Lo tratamos, lo planteamos en el Consejo Deliberante, lo tomaron, sí, Marisa Caridi, fundamentalmente, y no me acuerdo cómo se llama el otro concejal. ¿El que está con Marisa? Sí. ¿Franco Miranda? Franco Miranda. Sí. Que se trataron de contactar con nosotros. Nosotros, en ese momento, lo que se planteó dentro del Frente es un lugar democrático y todo lo que decidimos se charla y se decide de común acuerdo. Sí. Tratamos bueno, si lo tomaron ellos, bárbaro, que esa era la intención, para que lo puedan desarrollar, y nosotros dejarlos que trabajen tranquilos. ¿Por qué? Porque no queríamos quedar pegados a ningún espacio político partidario. Claro. Entonces, bueno, como respeto al espacio que ustedes representan. Exactamente. Claro, entonces, si lo toman, si ya hay un grupo de concejales y un espacio político que lo está tomando, que está conversando con los decanos, en fin, y obviamente que tiene conversación con el municipio también, nosotros nos retiramos y dijimos, bueno, ya está, que lo desarrollen. Nosotros no nos interesaba el derecho de autor. Bueno, quedó todo parado, todo en la nada, está todo ahí plantado. ¿Por qué no nos recibió? No sabemos. Hicimos la nota, todo por la vía como corresponde, nunca nos dio ninguna respuesta. Nada, ni siquiera decir, mire, podría haber dicho, mire, no los puedo atender, tengo cosas más importantes. Ya está. Y tenía su derecho a decirlo, bueno, nada, ni sí, ni no, ni nada. Que ahora vamos a volver a hacer otra nota para ver si nos recibe, porque a esto se le van sumando cosas, que es lo que vos decías. Las veredas de una ciudad inaccesible, aquel que tenga dificultad de movilidad está al horno porque no tienen, las veredas están rotas,
no respetan el espacio de la vereda. Hay por calles, por ejemplo, Rioja, como tantas otras, donde corre más el agua, o corría el agua, las bajadas de las entradas o subidas de las entradas de los autos de los cocheras están hasta los cordones. Si vos vas en una silla de ruedas tenés que bajarte a la calle. Las veredas rotas, pero rotas, muchas rotas. En pleno centro rotas. Las nuevas que hicieron están rotas y nadie las arregla. No se le obliga a los frentistas a arreglar su vereda. En el centro, locales de gente que uno sabe que es gente de mucha plata, que inclusive ni viven en Río Cuarto, porque viven de renta, no arreglan nada. Las tapas de hemos rota son muchísimas, que pusieron tapa de plástico, no sé a quién se le ocurrió esa maravilla. Genialidad. Sí, esa genialidad, porque están las tapas de Obra Sanitaria de la Nación, de hierro, que deben tener 100 años. Sí, por lo menos 100 años, esa está sanita. Y las tapas que pusieron de hemo, de plástico, están todas rotas y no las arreglan. Ponele que fue un error, bueno, se rompieron. Reparalas, no las arreglan. Ya hubo accidentes de gente que caminando metió el pie ahí adentro y se fracturó. ¿Está bien? Y para el caso nuestro, de la gente más grande, eso es una incomodidad y es un peligro que te pegás un tropezón, te lastimás, te golpeás. La verdad que es una cosa de loco, que no le den bola, no le dan nada. Lo que vos decías de la señaléctica, lo mismo. Los carteles de anuncio de las calles, mano y contramano, faltan muchísimos. Y de los que hay están todos oxidados que casi no se puede leer qué es. Y eso es un poquito de viveza, de estrategia. Hacer un convenio con cualquier empresa y por publicidad te lo hacen y te lo ponen. No lo hacen. Tampoco eso. O te comunicas con cooperativas de con trabajo. Cooperativas de trabajo, pero podés organizar necesitan mil cosas. Salir Podés a organizar. trabajar y no te van a pasar un semejante presupuesto. Totalmente, Sí, es un también. poquito de ingenio nada más, ¿no? Pero ingenio que tiene que ver con el bienestar de los riocuartenses y las riocuartenses y también con la seguridad para los adultos mayores, ¿no? Bueno, que por eso hablaba de que si esto se escuchara, también nos termina beneficiando a todos. Oscar, ¿cómo ves la situación? Y vamos a ir a un tema musical y después volvemos con otro reclamo importante que tiene que ver con la seguridad en otros términos. Pero, Oscar, ¿cómo ves vos la situación para los adultos mayores hoy en Río Cuarto? Mira, yo voy a hablar de otro tema específico, pero bueno. Sí, adelante, contanos. Porque yo, además de ser de Frente de Jubilados, también pertenezco a la agrupación autoconvocados por la ex maternidad, para que vuelva a ser maternidad. Bien. Yo voy a hablar de ese tema específico, ¿viste? Pero... Bueno, es otro tema Sí. donde no se está escuchando a la población. Sí, Una sí. maternidad en la que no hay más partos. Claro, hace varios años que ya no es más paternidad. O sea, si no hay parto, no es maternidad. Tenemos que hablar de la ex maternidad. No es más paternidad. O sea, yo te quiero decir, por ejemplo, o sea, esa maternidad tiene más de 100 años. La ex maternidad. Y fue hecha por una gran mujer visionaria, hace más de 100 años, que fue Hortensia Gardel Cowell, que en su momento fue una maternidad modelo en el país, cuando todavía había mucho menos partos que ahora. Y esa fue una donación que hizo esta gran mujer de Hortensia Gardel Cowell con cargo. ¿Qué quiere decir eso? Lo donó para que siempre fuera maternidad. No puede tener otro destino que no sea maternidad eso. Y eso hoy se está traicionando la voluntad expresa de esta gran mujer que fue Hortensia Gardel Cowell, porque ya no es más maternidad. Yo no soy abogado, no sé cómo se encuadra eso, si es delito, si no es delito, pero eso es lo que está pasando en estos momentos. Si Hortensia Gardel Cowell se enterara de lo que está pasando, seguro se revuelve desde la tumba de lo que está pasando con su maternidad en estos momentos, porque dejó de ser maternidad. Eso para empezar. Sí. Dejamos acá, vamos a un tema musical y volvemos con el tema de la maternidad porque hay un colectivo grande de personas que vienen trabajando para ser escuchadas también en esto de que vuelvan los partos a la maternidad y también con el tema de la seguridad en general en la ciudad en relación con los adultos mayores, pero que nos afecta a todos en definitiva. 10:34 de la mañana, seguimos en compañía
de los integrantes del Frente de Jubilados, Jubiladas, Pensionados y Pensionadas de Río Cuarto, Isabel Medina, Oscar Sosa y Guillermo Ashworth. Nos fuimos a la música un ratito y estábamos hablando con Oscar respecto de este reclamo que viene desde el momento mismo en que dieron a conocer de que los partos se trasladaban al hospital y no se iban a realizar más en la maternidad. Porque recordamos, Oscar, que en la maternidad venía no habiendo partos, supuestamente porque se estaban haciendo obras para mejorar toda la situación edilicia de la maternidad, precisamente para volver a tener partos en mejor condición. Pero lo que se anunció cuando se inauguraron esas obras es que no iba a haber más partos en la maternidad. ¿Cómo está la situación exactamente, hoy? O sea, las obras se hicieron. Sí, la plata se gastó. Se gastó. Cuando se iba a inaugurar eso, dijeron, no, acá se va a hacer, los partos siguen en el hospital, no se van a hacer más partos, acá no existe más la maternidad. Una aberración, una aberración. Esas salas de parto que se hicieron están usándose de depósitos, están arruinando todo eso. Salas de parto, no se invirtió un montón de plata en eso. Y bueno, no hay más maternidad. Tenemos que hablar de la ex-maternidad Cowell, no hay más maternidad. Y lo peor es que mientras tanto se hacían las obras, no se hacían partos, pero los partos que se estaban tratando, porque ahí se hace control de la embarazada y el niño, y se pagaba a clínicas privadas. Una de ellas es el neonatológico. Sí. Y se pagaba con impuestos que son nuestros, de la municipalidad, a las parturientas que iban. Mientras tanto se acomodaban el hospital. Después ya pasó al hospital, pero el hospital está desbordado, por lo cual cuando hay un parto complicado o un niño complicado, porque yo soy enfermera de neonatología, siempre fui ahí y ahí se capacitaba el personal y se sigue capacitando, no es un personal, es distinto a los otros personales. Bueno, y cuando había ese tipo de problemas, iban a las clínicas privadas y ahora se llevaron todo el equipamiento de la maternidad al hospital. Está bien, quizás allá sea más grande, puedan estar, pero ahí estaba perfecto el centro de neonatología, que era urgente y era el momento del parto, el niño iba a parar en neonatología. Isabel, como jubilada de enfermería, sí, y en esa área de neonatología, sí, sí, ¿cuál es la diferencia entre que un niño nazca en el Hospital San Antonio de Padua a que nazca en la maternidad? Para mí es más sano. Es más sano porque en la maternidad, claro, en la maternidad se dedica solamente a partos. Es más, siempre hablábamos con los médicos, el doctor Monte, el doctor Federici. La maternidad es un momento de alegría, no es un momento de enfermedad, porque no es una enfermedad. Está bien, por ahí hay complicaciones y cosas que suceden, pero en el hospital hay de todo. Claro. Yo no sé cómo está ahora en el hospital, no hablo sin conocerlo, por ahí está bien, pero a mí me duele que la maternidad no funcione porque estaba perfectamente diseñada para eso. Tenía su sala de parto, 2, más la sala de mujeres con problemas de enfermedades contagiables. En el caso ahora de la pandemia, creo que había 4 o 6 habitaciones que eran dedicadas exclusivamente para personas con contagios. Entonces, la enfermera era solamente para esas personas. O sea, que estaba todo diseñado bien. Yo no sé cuál es la causa y me duele muchísimo. Paso y la veo y me duele. Me duele más la maternidad que el centro de salud. Pero sé que la población lo necesita, el centro de salud. ¿Cómo estaba?
porque en las condiciones que está ahora está precioso, pero no le sirve a la gente que necesita. Oscar, ¿querías decir algo Sí. respecto de la maternidad? Con respecto a lo que decía Isabel, lo que vamos a recalcar nosotros hasta el cansancio, hasta que se les abre la cabeza en algún momento a los ignorantes de la municipalidad, de que una mujer embarazada no es una enferma. El embarazo no es una enfermedad, es un proceso natural de la vida. Y no puede ser una mujer que se mande toda a parir al hospital, a mezclarse con todos los enfermos. Eso no puede ocurrir. La maternidad es para que nazcan, para el nacimiento, para que esté la mujer embarazada ahí, aparte, nada que ver con un hospital. ¿Te das cuenta? En el hospital es para los enfermos. Claro. Bueno, es no conocer lo que es un proceso de parir. Exacto. Tomar este tipo de decisiones, si bien se argumentó en su momento que se dejaba, el destino que se dejaba a la maternidad es atender todo el proceso previo y posterior al parto ahí en la maternidad. Pero mezclar parturientas con enfermos es una mala decisión, teniendo el espacio, puedes decir no lo tenés, claro, pero teniendo el espacio específico, creado específicamente para eso. Sí. Con respecto a eso, mira, 100 años funcionó la maternidad perfectamente y la municipalidad siempre se hizo cargo de eso. Cuando había mucho menos partos que hoy. Se da como excusa que han disminuido los nacimientos, por eso se cierra la maternidad. Totalmente falso, totalmente falso. La maternidad funcionó durante 100 años con menos partos de los que hay ahora. Y siempre atendido por la municipalidad. Lo que pasa es que eso, para que funcione la maternidad, tiene que haber atención las 24 horas del día, porque inclusive se estaban haciendo últimamente cualquier cantidad de cesáreas, porque para un médico, para un ginecólogo, obstetra, no sé cómo se llama, obstetra, sí, le es mucho más fácil decir, este niño va a nacer tal día, tal hora, lo va a operar y listo, no tiene que estar perdiendo las 24 horas hasta que a una mujer se le ocurre parir, ¿viste? Entonces, había muchísimas cesáreas, cesáreas innecesarias. Bueno, debido a nuestra lucha que estamos teniendo para que cesen, disminuyan, que no se hagan más cesáreas innecesarias, nos hemos enterado de que parece que llegó a oídos de la provincia esto, actualmente han disminuido mucho las cesáreas en el hospital. Eso es un avance que se logró gracias a nuestra lucha. Y van a seguir luchando para que vuelvan. Vamos a seguir luchando hasta que tengamos sangre por las venas, hasta que vuelva la maternidad, vuelva la técnica de Cobo vuelva a ser maternidad. No vamos a parar hasta que eso vuelva a ser maternidad, porque hoy es una ex maternidad. Esto se lo vamos a dejar bien claro al intendente, que no vamos a parar nuestra lucha. No vamos a parar hasta que logremos el objetivo. Isabel, decías recién que el centro de salud está muy bonito, pero que no cumple con su objetivo. ¿Por qué lo decías concretamente? Yo veo pocos, los médicos que se jubilaron, como ser yo, como ser muchos que se fueron, no fueron repuestos. Y lo que voy a volver entre la maternidad y el centro de salud. Lo que pasa que se formaron fundaciones. Por ejemplo, Fundación por la Cultura, Fundación por la Maternidad Cobol. La Maternidad Cobol es una fundación, ya no es municipal total. Por eso también ahí hay muchos números que yo no entiendo y que eso también tiene que ver por qué la maternidad está así. Porque es una fundación. Entonces los directores ya no son efectivos como eran antes, ya no son, van pasando, nadie se compromete demasiado porque son monotributistas también, los empleados no son más efectivos, por lo cual hay una sola efectiva que es la hija de una compañera mía, que es la telefonista, o sea, no sirve. Y lo del centro de salud yo lo afirmo en mi modo de ver la vida, porque nosotros a esta edad ya vemos la vida de otra manera y damos nuestra opinión, que el centro de salud estaba bien, estaba perfecto, sí, había que arreglarlo, pero también era una institución que era para la gente de menos recursos y tenían todas las soluciones,
desde promoción social, que bueno, ahora tiene otro edificio, tenía las asistentes sociales, todas ahí reunidas. Tenían obligación las asistentes sociales un día a la semana de salir a la calle a hacer visitas domiciliarias. Tenían un mapa en donde había los puntos rojos, con pinches con puntos rojos donde había que ir a visitarlas, las personas. Y yo he trabajado maternidad, 10 años, un dispensario, centro periférico en la calle Garibaldi, 12 años. O sea, conozco la atención primaria de la salud, conozco la maternidad y conozco el centro de salud. Todo lo último me lo hice en el centro de salud. ¿Y por qué he ido así? Primero por razones privadas, pedí pase, me fui al dispensario. Pero por eso hoy doy mi opinión y veo que como si está bien, menos gente, menos público, menos habitantes, pero yo creo que con buena voluntad lo pueden hacer, lo pueden volver a hacer. Y los medicamentos hoy en día, con el problema de PAMI y APROS, porque yo pertenezco a APROS, es urgente, es necesario que los escuchen. Guillermo, hablando de necesidad de escucha, porque quería hablar también, porque era uno de los temas también que traían ustedes, de la seguridad e inseguridad ciudadana, ¿no? Hemos tenido... problemita reciente. Sí, y lo habíamos planteado, quiero decirlo, lo habíamos planteado como tema antes de que conociéramos lo que conocimos este fin de semana, que se lo encontró a Cacho Kausic, su cuerpo sin vida, en una situación que bueno, todavía no hay mayores detalles, pero bueno, que pareciera ser una situación de inseguridad ciudadana. Sí. Pero más allá de eso, no sé si les parece que lo dejemos para una próxima vez, porque me parece importante, y no queda mucho tiempo, que dejemos en claro cuál va a ser el siguiente paso a partir de esta no escucha. ¿Qué están pensando? Preparando, porque quiero decir... No nos alcanza el programa, Susana, y está buenísimo que no nos alcance. Claro, pero no nos alcanza por la cantidad de objetivos que ustedes se vienen poniendo, la manera en que están trabajando. De hecho, están trabajando en red con la asociación. ¿Es una asociación de jubilados y jubiladas a nivel nacional o frente también? Es una red. Una red nacional. Bueno, una red nacional de jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas de la nación. Eso es importantísimo. De algún lado tiene que salir la fuerza para que las cosas empiecen a pasar como tienen que pasar en esta bendita Argentina. Oscar. Sí, antes que se nos acabe el programa, no quiero dejar de referirme a lo que es el director del hospital en estos momentos. No sé cómo calificar a esta persona, pero es inadmisible que sigamos teniendo todavía este director de la ex maternidad. Porque es un violento en primer término, tiene amenazado a todo el personal de la maternidad. Si vos le preguntás a cualquiera de ellos así públicamente, bueno, sí, una buena persona, está todo bien, no pueden abrir la boca, porque si abren la boca los echan. Están todos amenazados. Además, jamás le interesó a esta persona la actividad pública. Él ahora ha abierto una clínica privada propia de él y está usando su cargo como director de la ex maternidad para llevar clientela para su actividad privada. Y nosotros, todas las ciudades de Río Cuarto, le estamos pagando un sueldazo a él y no está nunca en la maternidad. Es una visita allá, está todo el día teniendo su curso privado. ¿Te das cuenta? Y todos le estamos pagando el sueldo. Desde el colectivo que buscan, que es el que integrás vos, Oscar, que buscan el regreso de los partos a la maternidad, dieron a conocer los horarios en los que él ofrece su atención en un lugar privado y coinciden con los que debería estar cumpliendo en la ex maternidad, claro. Salvo que tuviera superpoderes, que se pudiera desdoblar y estar en dos lugares al mismo tiempo, es imposible, ¿viste? Que me cuente porque yo también los necesitaría. Y en esto yo me parece que hay algo importante. A veces uno piensa que el enemigo nuestro, o sea, el que nos hace padecer
es fulano, mengano, un partido, un gobernante, qué sé yo. Y yo creo que uno de los principales es la justicia. Porque la justicia no ejerce justamente su derecho, que es hacer justicia. La justicia, de oficio, un juez tendría que decir, a ver, vení para acá, explícame cómo hiciste la plata, explícame cómo es que vos podés estar en 2 lugares en el mismo horario. Por ejemplo, y como esas 1000 cosas. La justicia no lo hace, siendo que los jueces cobran excelente sueldo, pero es mucho más cómodo quedarse piola y no meterse en situaciones que le pueden ser complicados. Encima que no pagan impuesto a las ganancias, que está bien, nadie lo debería pagar, pero ellos a ellos no se lo cobran y a nosotros sí. O sea, la justicia yo creo que es uno de los poderes que hoy por hoy es enemigo del pueblo argentino. Ese es otro tema Sí, que no, ya no, hemos no. dicho con Néstor Formía, que lo vamos a poner sobre la mesa, porque es otro tema interesantísimo para empezar a discutir y a tirar del hilito, porque ahí está para mí también, creo, el kit de la Parte, cuestión. sí. Al menos la posibilidad tendríamos de que haya un poder imparcial, debería ser eso, Independiente, independiente, que funcione. que funcione y que haga que las cosas funcionen. Exactamente. Porque es su eso, rol. claro. Nosotros lo hacemos por nosotros mismos, pero también para ustedes, que son el futuro, porque vemos que lo que va a quedar no es nada bueno. Entonces, yo, por ejemplo, me presto a decir y a hacer estas cosas para eso, porque digo, ¿qué futuro les espera a ustedes? Por ejemplo, vos me dijiste 55, yo pronto 55, y yo digo, yo en ese momento no pensaba que esto iba a pasar. He pasado varias crisis, pero no en esta No pensaste forma, que te ibas a encontrar en esta con forma, esto. porque esta es pérdida de valores, pérdida de empatía con la gente, pérdida. Yo no sé, ¿viste? No soy ejemplo de nada, pero siempre trabajé tratando de dar lo mejor y mis jefes, que el que siempre idolatro es el doctor Montes, que no sé si alguno de ustedes lo conoció. Era el director de la maternidad. Era una excelente persona. Amaba la maternidad. Si vos le tocabas algo de la maternidad, era como si su casa era su casa. Y nos enseñó a quererla. Entonces, vine al centro de salud, trasladada ya después de 10 años, y me encuentro con él de director de nuevo, ¿viste? Un divino. Y yo, como esas personas, no volví a encontrar con valores tan buenos. Pero a lo largo de la vida sí ha habido, por supuesto, a lo largo de mi vida laboral. Pero yo hoy en día lo hago por mí. En el caso de la vereda, ya me he caído 3 veces y tengo el brazo fracturado. Pero lo hago por ustedes, por los chicos jóvenes, porque yo veo, incluso yo lo noté del 2004-2006, empezaron todos a ser monotributistas. Te hablo del 2004-2006. Entonces, ¿qué derechos tienen esos chicos? ¿Qué saben de derechos esos chicos? Yo entré a los 19 años efectiva, pero el mundo no era el mismo. Isabel, yo creo que esto, y en esto vamos a coincidir todos, se viene cocinando hace rato. Seguro. Ahora ya estamos viendo el hervor. Claro. Y está buenísimo que ustedes estén llevando la voz cantante en esto, aunque no debieran estar en esta, pero sí me parece importante resaltarlo. Y yo tengo esperanzas en que el ser humano es como cíclico. Entonces que esto nos harte, ya, Sí, y nos arte ojalá. de tal manera que volvamos a lo que de verdad nos nutre, ¿no? Sí. Y ahí vamos a volver a algunas cosas, espero. Oscar, sí. Sí, para ir cerrando esto, al Frente Jubilado no los quiere recibir ni por etapa el intendente. A la agrupación autoconvocada por la maternidad menos, porque no tiene respuesta para darnos. Y yo sí sé por qué se ha cerrado la maternidad, porque esto
plata, es todo economicista el tema, porque al no estar más la maternidad, el municipio se ahorra un montón de plata, es todo plata nada más que por eso se cerró de la maternidad. No hay otra razón. O sea, se han cansado de darnos argumentos porque disminuyeron los nacimientos, que por esto, por el otro, porque había que mejorar. Bueno, y ya nosotros hemos agotado, desde parte de autoconvocados por la maternidad, hemos agotado todas las instancias de diálogo, de conversaciones, con todas las autoridades, con todo lo que es el municipio, con el intendente, con el consejo deliberante, con el secretario, con todo. Se han cansado de versearnos, de mentirnos en la cara, de reírnos en la cara, y ya no tenemos ya más dónde ir. Por eso lo único que nos queda es recurrir a la prensa y recurrir a la concientización de la población para que se sepa todo esto lo que está pasando. Ya hemos agotado todo nosotros. ¿Se nos fue el programa? Sí, se nos fue, pero... No, ya está, muchas gracias nuevamente. No, por favor. Y bueno, volvemos, sí, volvemos dentro de 15 días. Ya les dije que tengo la posibilidad de que sea todas las semanas, así que eso está en ustedes, la decisión. Pero me parece que nos quedó, y no quiero empezarlo al tema y que lo dejemos ahí, no. Pero volvamos a hablar de seguridad una próxima vez. En algún momento vamos a hablar de justicia. Atención al público. Sí, para los adultos mayores, todo También. eso lo teníamos para charlar hoy, pero no nos alcanzó. No hay una... Perdón, hay mire, lo que si uno entra a la página de la Municipalidad de Río Cuarto, la página de gobierno, está la Secretaría de Desarrollo Comunitario, donde hay subsecretarías en salud, en niñez, en género, en discapacidad. No hay ninguna subsecretaría de adultos mayores. Hay para todas las demás etapas de la vida o situaciones de la vida de las personas, pero de adultos mayores no está, por lo menos en la página de internet de la municipalidad, donde te dice que tenés que entrar a averiguar lo que quieras, ahí no está. Y es bastante confusa. No es fácil, o sea, convengamos que nosotros somos computadora, pre-internet, todo esto, y casi pre-televisión, porque empezamos con la televisión en blanco y negro. Sí, claro. Algunas horas al día. Entonces, no es fácil para nosotros manejarnos con todo el sistema lingüístico de hoy en día. Sí, con los códigos. Con los códigos. Entonces, no existe... Claro, ese es otro de los temas que también queremos tratar. Pero bueno, no hay ningún espacio para los eso. Dejamos ahí en la listita de temas. Bueno, lo de la seguridad en todos sus sentidos, vamos a volver a hablar, lo de la justicia y lo de la accesibilidad también desde lo digital, que vendría a ser este tema. Que mucho podría ser la universidad, la municipalidad, inclusive en convenio con la universidad. Bueno, es que esto es el problema y la propuesta. Solamente hace falta la escucha, la atención y entender que es importante atender a esta necesidad. Isabel Medina, Guillermo Ashworth, Oscar Sosa, muchísimas gracias por la visita hoy. Y bueno, no sé quién volverá el próximo lunes. Tampoco lo sabemos nosotros. Vengan, pero acá los vamos a estar esperando. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias, Susana, y a la audiencia también. Y todo el equipo. Mira, Sí, no he sacado el aire. No. Ah, bueno. Ya me despido. Ahí nos vamos al móvil de deportes y volvemos en un ratito para despedirnos. Somos información. Somos entretenimiento. Somos cultura. Somos deporte. Somos Al Toque Radio. La ley no es algo que le pasa a todos. Es parte de tu vida todos los días. Derecho en el aire, con el abogado Gustavo Dovis. Casos reales, herramientas concretas y todo lo que necesitas saber sobre tus derechos. A vos también te cuesta, y a mí y a todos, entender lo que sucede con nuestros bolsillos. Lo que sucede en las canchas y más allá de ellas. Deportes al Toque, con Iván Ortega y Joaquín Sánchez.
Muy buen lunes, Susi, para vos y toda la audiencia de Buena Mañana. Iván Ortega desde aquí, del equipo de Al Toque Deportes, para traerles todas las novedades del fin de semana. Arrancamos por Asociación Atlética Estudiantes, que el pasado viernes por la noche igualó sin goles con San Lorenzo en el marco de la sexta fecha del torneo de clausura de Liga Profesional. En otro contexto diríamos que el punto para el Celeste es positivo, pero en la actualidad, al estar último en tabla de promedios y tabla general de puntos, justamente es una igualdad que suma y poco para Estudiantes. Un León que tiene 5 puntos en la zona B de la Liga Profesional, está en la zona baja también, y el próximo sábado por la noche va a visitar a Huracán en Parque Patricios. Por el torneo Federal A, Atenas visitó a Chipoleti de Río Negro y si bien iba ganando en 2 oportunidades, terminó igualando 2-2. En la previa podría haber sido un gran punto para Atenas, creo que lo es, pero bueno, por el hecho de ir ganando quizás se vino con ese sabor amargo de escapársele la victoria en los últimos minutos. Una Atenas que tiene 7 puntos en esta fase campeonato del torneo Federal A. Está cuarto dentro de los 5 mejores que justamente clasifican a lo que es Copa Argentina 2027, el principal objetivo del equipo de Gastón Leva, y también se mantiene dentro de los puestos de clasificación pensando en un ascenso a la Primera Nacional. Lo que viene para Atenas, el próximo domingo va a recibir al líder, a Olimpo de Bahía Blanca, uno de los grandes que justamente tiene la categoría Federal A. En el marco de la Liga Regional de Río Cuarto, en la Primera División A se disputó la 7ª jornada y Municipal de Adelia María, que ganó en el adelanto de viernes por la noche 3-1 en Coronel Moldes a Belgrano, quedó como único líder, teniendo en cuenta que el desarrollo de los resultados dominicales lo han ayudado. Banda Norte le ganó 1-0 Ludgardis Riveros de Alcira Gijena y lo dejó sin invicto y sin punta. Lautaro Roncero igualó 0-0 con Acción Juvenil de General Dehesa, no pudo acercarse justamente al puntero municipal de Adelia María. Independiente Dolores y Sportivo Municipal lograron triunfos muy importantes pensando en la permanencia. La Furia Roja de General Cabrera le ganó 2-1 a Belgrano de Vicuña Maquena y Sportivo Municipal triunfó 1-0 en el campus universitario ante Universidad Nacional de Río Cuarto, entre los resultados más destacados que tuvo la 7ª jornada del torneo clausura de Primera División A. Obviamente todo el resumen, la síntesis y voces están en altoquedeportes.com.ar y hoy, 17 horas de este lunes, vamos a estar también con todo el resumen y testimonios desde las 17 hasta las 18 por la señal de la radio de nuestra COP, Al Toque FM Al Toque 101.9. Desde aquí los saluda Iván Ortega, que tengan buena semana. Por supuesto, agradecemos a Iván que cada lunes nos hace el reporte de lo más importante de lo que ha sucedido en deportes y como él decía, todo esto se trata en profundidad hoy a partir de las 5 acá, en esta misma radio, en la 101.9, en la versión radial de Al Toque Deportes o si no, en la web de Al Toque Deportes, ahí encontrás siempre toda la información. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta acá. Ha sido un derrotero un poco accidentado, pero como la vida misma, ¿no? Lo interesante es que vaya quedando testimonio y siempre tenés la posibilidad de contactar con nosotros, ya sea a través de nuestro Instagram, como también te podés conectar al toqueradio.ar. Ahí también nos podés encontrar y podés comunicarte con nosotros o si no, en el 358 50 33 617 nos mandas tu mensaje y por supuesto vamos a estar dándolo a conocer o atendiendo a lo que requieras. Muchísimas gracias por la compañía, muchísimas gracias al equipo, Leonardo Brochero, Darío Bartoccioni, Ailén Baudino, que hicimos de buena mañana y ahora llega Noticias al Toque con Leo y Ailén, pero eso después de una tandita publicitaria.